Buenas tardes, mi nombre es Piedad Cifuentes Jaramillo y el de mis compañeros María Hermidia Fernández Ramos y Uber Pito Fernández. Estudiamos en la Universidad Iberoamericana en la especialización Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia. Nuestro asesor, el magíster Ronald Javier Salamanca Ramos. El nombre de nuestro proyecto es Disfuncionalidad Familiar y su incidencia en el rendimiento académico de niños y niñas entre 7 y 10 años de edad del grado segundo de básica primaria del Centro Docente Urbano Mixto Jambaló. Planteamiento del problema. La disfuncionalidad familiar es un problema de gran importancia a nivel social, trayendo consigo grandes consecuencias de tipo físico, psicológico y emocional, afectando el rendimiento académico de niños, niñas y adolescentes donde sus padres se encuentran en proceso de separación. Por ende, se hace indispensable identificar cómo afecta la disfuncionalidad familiar relacionada con la separación familiar en el rendimiento académico de niños y niñas de la sede educativa que se encuentra ubicada en el departamento del Cauca, municipio de Jambaló, más específicamente en el barrio Las Dalias. La población de estudio fueron 30 estudiantes del grado segundo de básica primaria. Sobre los 30 estudiantes se identificaron 19 estudiantes que sus padres se encuentran en proceso de separación, acarreando consigo un bajo rendimiento académico. Los objetivos de nuestra investigación son los siguientes. Objetivo general: comprender el grado de incidencia de la disfuncionalidad familiar en el rendimiento académico de niños y niñas. Los específicos: indagar en la literatura actual cómo la disfunción familiar incide en el rendimiento académico de los estudiantes. Aplicar instrumentos de recolección de información a estudiantes y padres de familia para determinar familias disfuncionales relacionadas con el rendimiento académico. Analizar la incidencia de la disfunción familiar asociada a la separación en el rendimiento académico de los niños y niñas. Nuestra investigación se apoya en dos teorías. Una es la teoría de la resistencia y la otra es la teoría del conductismo. La teoría de la resistencia, creada por Henry Javier, porque permite comprender una relación importante entre la escuela y la sociedad, la cual está inmersa durante toda la etapa educativa de niños, niñas y adolescentes, brindando una conexión específica entre la interacción social y familiar con el bajo rendimiento académico. Además, trata de darle una solución desde una perspectiva pedagógica. La teoría del conductismo, planteada por John Watson, porque considera la conducta como parte fundamental en el ser humano, que permite entender el cómo afecta, bien sea de forma negativa o positiva, el desarrollo escolar de los infantes. Marco conceptual. Para nuestro marco conceptual se tuvieron en cuenta conceptos como familia. Son el conjunto de personas unidas por vínculos de afectividad mutua. También encontramos la disfuncionalidad familiar, que es el comportamiento inapropiado de uno de los integrantes del núcleo familiar. Igualmente está la separación, que es la ruptura de una relación de pareja donde se ven afectados los hijos. Por último está el rendimiento académico, el cual se define a través de los índices escolares que permiten identificar el rendimiento académico alto o bajo de un estudiante. El diseño de la investigación es transaccional porque se hace en un solo momento y de tipo descriptivo correlacional. Según Hernández Sampieri 2010, esta investigación nos permite porque se identifican características y rasgos importantes del fenómeno a analizar. Además, permite la correlación de variables para así generalizar los resultados a una población de estudio en relación causa-efecto. A continuación, vamos a hablar de la metodología utilizada en nuestro trabajo. Dentro de nuestro trabajo se utilizó el enfoque mixto, que nos permite analizar y correlacionar datos cuantitativos, medición numérica y cualitativa, exploración de fenómenos. Según Hernández Sampieri y Mendoza 2008, los enfoques mixtos representan un conjunto de procesos sistémicos, empíricos y críticos. Es por ello que es el enfoque seleccionado para desarrollar el trabajo de investigación
ya que tiene una etapa cuantitativa donde nos permite conocer al estudiante a través del observador del estudiante, donde se miran y analizan diferentes parámetros, pero sobre el que más se hace hincapié es en la separación familiar. A partir de ahí se diseñan unos cuestionarios de escala tipo Likert de rango definido de 1 a 10. De este modo aparece la etapa cuantitativa, donde los datos recolectados serán comprobados con el test, el cual se realiza simultáneamente aplicando la encuesta. Posterior, estadísticamente se determina la correlación y validez de los datos obtenidos. Los instrumentos que tuvimos en cuenta en nuestra investigación son recolección de datos, diseño de cuestionarios tipo Likert con rango de 1 a 10 y los test Apgar familiar que nos permiten la corrección y validez de datos. En esa población se realizó un muestreo de tipo intencional o por conveniencia basado en el criterio específico en que los padres de familia de estos estudiantes se encontraban en proceso de separación, dejando como resultado 19 estudiantes de muestra. La población de estudio fue de 30 estudiantes del grado segundo de la básica primaria del Centro Docente Urbano Mixto Jámbalo, con estudiantes que oscilan entre las edades de 7 a 10 años. Para el diseño de la encuesta se realizó una codificación abierta y una codificación axial, teniendo en cuenta el software Atlas.ti de análisis de datos cualitativos. De acuerdo a la frecuencia de los términos, se separaron en categorías, grupos y subgrupos y se realizaron interrelaciones entre ellos, permitiendo obtener el siguiente esquema. En el esquema se puede observar que las categorías se identifican con el color naranja, se asocian entre sí. Los subgrupos se identifican con el color azul, son propiedad de los grupos que están identificados con el color verde. Es decir, que en ellos se refleja directamente el rendimiento académico. Además, hay subgrupos que hacen parte de las categorías y hay contradicciones en algunos subgrupos. De lo anterior se obtuvo la siguiente encuesta. En ella los datos cualitativos se convierten en datos cuantitativos mediante una valoración a partir de escalas y las notas obtenidas en el boletín de calificaciones. De este modo se obtiene el índice de disfuncionalidad familiar que es posible correlacionar con el rendimiento académico. A partir de la encuesta realizada se obtuvo un índice de disfunción familiar producto del proceso de separación de los padres. Este índice, al relacionarlo con el rendimiento académico y trazando un límite, es posible evidenciar que 14 estudiantes presentaron una incidencia directa con la disfunción familiar a causa de la separación en el rendimiento académico. Como el test Apgar es un test ya validado y su propósito es calcular la disfunción familiar desde la adaptación, participación, gradiente de recurso, afecto y recurso percibida desde padres y niños, estos resultados son concluyentes para determinar la validez a la encuesta diseñada, ya que arrojó que los 14 mismos estudiantes presentaron cierta disfunción familiar similar a la obtenida en la encuesta, pero con diferente nivel de medida. Con respecto a la mirada desde los niños, su percepción de disfunción familiar no está muy alejada del concepto de la de los padres, debido a que son los 14 mismos estudiantes que presentan disfunción familiar y bajo rendimiento académico. Por lo tanto, el grado de incidencia de la disfunción familiar en los procesos de separación es bastante alto, repercutiendo directamente en el desempeño escolar de los estudiantes, dejando en claro la validez de la encuesta diseñada y su objetivo de determinación del índice de disfuncionalidad familiar. Para la confiabilidad del instrumento, esta se determina mediante el alfa de Cronbach. Para la encuesta y los test, en este apartado se tienen en cuenta desviaciones estándar y coeficientes de variación para el cálculo, teniendo en cuenta algunos autores recopilados por Hernández Sampieri en su libro Metodología de la Investigación. Estos mencionan que para determinar
confiabilidad de un instrumento, el valor del alfa de Cronbachs debe estar por encima del 0,8 y entre 0,7 y 0,9 para fines confirmatorios. Por lo tanto, la confiabilidad, tanto el instrumento como el test, son altas porque arrojan valores mayores a 0,8. Es decir, son resultados altamente confiables. Además, sus coeficientes de variación son bajas y las desviaciones no son tan alejadas, demostrando que no hay gran dispersión en los datos y los resultados recaban gran validez. Por lo tanto, se tiene confiabilidad y validez de la encuesta diseñada, además de los datos obtenidos. Conclusiones. La presente investigación permite concluir que la disfunción familiar es un catalizador en el proceso de separación, desencadenando consecuencias muy variadas, entre las que se destaca el bajo rendimiento académico de los educandos. Se establece la correlación existente entre el desempeño escolar y la disfuncionalidad familiar mediante la encuesta y los test diseñados. Se observa que la disfuncionalidad familiar no solo afecta el rendimiento académico, sino también la parte de la interacción social. Gracias por la atención prestada. Gracias por el acompañamiento brindado. Gracias por la revisión y evaluación de nuestro proyecto.